capítulo 3, verso 20 al 30. Vamos a leer estos versículos. Si es tan amable, hermanos, por favor, regálenme un minutito en pie. Si está impedido por alguna situación, no se preocupe, pero si puede, ayúdeme y leemos puestos en pie. Marcos 3, del 20 al 30, ¿lo encontró? Bueno, leemos la palabra, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad maravillosa, una vez más, estar en tu casa, Padre, para aprender de tu palabra y ser edificados en ella. Bendice a mis hermanos, Señor, a todos los que hemos comenzado este año estirándonos, extendiéndonos hacia lo que está delante de nosotros, que es el blanco perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al Señor. El título, hermanos, en esta noche se llama El pecado imperdonable. El pecado imperdonable. En primer lugar, hermanos, quiero invitarlos a que nosotros vamos a ser como los espectadores de tres grupos de personas que están reunidos en una reunión con Jesús, y nosotros vamos a ser los que de alguna forma nos vamos a meter a este cuarto en donde Jesús está reunido comiendo pan y mucha gente viene y prácticamente se desarrolla una conversación, y nosotros vamos a entrar en este lugar y vamos a ver cómo se desarrolla esta conversación, y vamos a ver qué es lo que pasa y por qué en este tema se habla de un pecado que se le conoce como el pecado imperdonable. Y en primer lugar, hermanos, surge una pregunta: ¿cómo es posible que exista un pecado que no tiene perdón? Eso es algo muy intrigante, que este pasaje nos hable de un pecado que no tiene perdón, cuando nosotros entendemos por el conocimiento de la palabra del Señor que cualquiera que venga a Jesús en fe salvadora y en arrepentimiento genuino, cualquier pecado que haya cometido le será perdonado. Entonces, este es uno de esos temas difíciles de la Biblia, hermanos, que demanda que nosotros rasquemos un poquito profundo. De hecho, la palabra escudriñar significa eso, significa rascar de una forma profunda para poder desenterrar algo. Así que durante los siguientes minutos, hermano, eso es lo que estaremos haciendo, rascando en varios versículos para poder desenterrar este misterio acerca del pecado que no tiene perdón y poder tener un entendimiento más correcto de qué se trata. Primero, mientras entramos en esta conversación, vamos a hablar de tres posturas que encontramos. Vemos tres grupos diferentes en los primeros tres versículos del 20 al 22. Si quiere leerlo una vez conmigo,
vamos a entrar a ver tres posturas acerca de quién es Jesús. Hay un debate aquí entre tres grupos de personas y se está tratando de determinar quién es Jesús, qué está haciendo, de dónde viene el poder que tiene, por qué logra hacer las cosas que hace. Y hay un grupo de personas que están con él, otros no están ni a favor ni en contra, pero otros están en contra rotundamente de él. Vamos al verso 20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Sabemos que donde estaba Jesús había una gran concurrencia. En esta ocasión, en esta oportunidad, ni siquiera lo dejaban comer. Y en otras ocasiones me recuerdo en pasajes que lo apretaban y él tenía que irse a causa de las multitudes tan grandes, porque a veces se hacían hasta turbas que oprimían donde Jesús estaba. La primera cosa que vamos a ver, la primera postura en el verso 20, es que había grandes multitudes que seguían a Jesús. Y la pregunta que surge acá es, ¿por qué había tanta gente que seguía a Jesús? ¿Había hecho cosas milagrosas? ¿Había sanado enfermos de enfermedades incurables, como la lepra, como la ceguera, como estar paralizados del cuerpo y decirles levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Había echado fuera demonios de personas que, verdad, ya no había esperanza para ellos? Dice que había un hombre que arrojaba espuma por la boca y el demonio lo echaba sobre el fuego y a veces sobre el agua. Y los gadarenos, dice que los habían intentado atar con cadenas y las rompían, y dice que tenía una legión de demonios, pero delante de Jesús ninguna de estas cosas era difícil. A la legión que estaba en el gadareno solamente le dijo, sal de él. Así que Jesús su fama dice que se había extendido por toda la región y había muchas personas que le seguían. Dentro de esas muchas personas que le seguían, habían unos pocos que le seguían sinceramente, que creían de verdad que él era el Cristo, que creían de verdad que él era el enviado, el ungido del Señor. Lamentablemente la gran mayoría sabemos que no lo creían. Solamente dice que lo seguían por los panes, por los peces, por los milagros y quizás hasta por tratar de encontrar en él a un político, un rey político que los librara del yugo del Imperio Romano. Así que vemos entonces la primera postura, un grupo de gente que lo seguía, un grupo de gente que creía en él. Y de ahí en el verso 21, hermanos, en el verso 21 está la postura número 2. El segundo grupo de personas eran su familia. Y es muy interesante la postura de ellos. Estos no son de los que creen que él es el Mesías. Estos no son de los que creen que él es Dios. Estos son de los que creen que él se ha vuelto loco. Simplemente ellos dicen nuestro familiar, ahí no dice específicamente qué lazo sanguíneo había, quizás eran sus mismos hermanos, hermanas o algunos primos o algunos tíos, familiares de José o familiares de María, que habían venido porque creían que él se había vuelto loco, porque no creían en él. Vamos a Juan 7, 3 y 5, donde claramente la Biblia nos enseña que gran parte de la familia de Jesús no creyeron en él. Juan 7, 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque, ¿qué dice ahí? Porque ni aún sus hermanos creían en él.
El primer grupo creía en él. Había gente dentro de ese grupo que creía en él y decían: este es el Cristo, este es el enviado. Pero este segundo grupo de los familiares dice que vinieron a aprenderlo. La palabra griega que usa Marcos es la palabra que se usaba para someter a alguien por la fuerza. O sea, estos familiares de Jesús vinieron con la intención, prácticamente, si lo pusiéramos en términos modernos, de atraparlo y de ponerle una camisa de fuerza y llevarlo a un manicomio. Prácticamente su intención era una especie como de lástima hacia Jesús, de hacerle un favor, de decir: evitemos que siga haciendo el ridículo. Está fuera de sí. Fíjese que esta regla de que la gente que es tu familia no crea en ti sigue vigente. Nadie es profeta en su propia tierra, dice, ¿verdad?, la Biblia, porque Jesús mismo fue rechazado en Nazaret. No sé si usted lo ha notado, pero algunas veces la gente que menos cree en ti es tu misma familia. Pero vamos al versículo 22, porque aquí es donde la situación se empieza a poner interesante. Y es la tercera postura, la postura de los escribas que habían venido de Jerusalén y que decían que Jesús estaba endemoniado, que Jesús estaba echando fuera demonios y que todos los milagros que había hecho los había hecho bajo el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Estos eran muy diferentes. Estos no creían que era el Cristo, estos no creían que estaba loco, porque ellos razonaron y dijeron: no, la postura de que los familiares dicen que está loco no es posible, porque los locos no sanan a los enfermos, no levantan a los paralíticos, no resucitan a los muertos, así que no vamos a apoyar a la familia diciendo que está loco. Este sí tiene poder, sí ha hecho cosas, sí ha hecho milagros, pero Dios no está con él. Es Belcebú el que está con él. Los israelitas en aquel entonces, Belcebú era uno de los nombres que le daban a Satanás, y era un nombre burlón, era una forma como de hacerle burla al diablo, porque Belcebú significa el príncipe de las moscas o el príncipe del excremento, en una expresión un poco fuerte, porque de ahí mismo es donde venían las moscas, y esa era digamos, la forma despectiva en que un judío de aquel entonces se refería a Satanás, el príncipe de las moscas. Lo odiaban tanto que lanzaron una acusación terrible contra Jesús y los milagros que había hecho. C.S. Lewis, uno de los más grandes teólogos del siglo pasado, dijo que con Jesús y su declaración de que él era Dios, solamente existían tres opciones. La primera opción era o que Jesús estaba loco. Esa era la primera opción, porque solo un loco puede decir que es Dios. La pregunta es: ¿cómo puede un loco hacer milagros? ¿Cuánta gente no ha clamado decir que es Dios desde hace muchos años, muchas décadas o quizás aún siglos? La pregunta es: ¿han hecho un milagro? ¿Usted ha visto a alguien que clame ser Dios, que camine sobre el agua? ¿Usted ha visto a alguien que clame ser Dios, que levante muertos, que atraviese las paredes, que atraviese la materia? No. Ninguno de nosotros hemos visto a alguien que diga ser Dios y que al mismo tiempo tenga esas obras, esos testimonios que prueban que no está loco. La segunda opción, dijo C.S. Lewis, es que haya sido el más grande mentiroso de toda la historia, y que era un mentiroso tan astuto que por 2000 años sus mentiras siguen vigentes y siguen vivas en el corazón de mucha gente que las sigue creyendo. ¿Cómo hizo para fingir tantos milagros si es que era un mentiroso? ¿Cómo hizo para hipnotizar a 500 personas que lo vieron cuando resucitó? Porque dice que en una ocasión apareció a 500 hermanos. Y los enemigos de Jesús han inventado toda clase de soluciones para los milagros que Jesús hizo. Algunos dijeron que esos 500 hermanos que vieron a Jesús, o algunos han dicho en el transcurso de la historia, que esas personas estaban bajo una influencia de una hipnosis en masa y que todos tuvieron un sueño en donde llegaron a pensar que habían visto a Jesús, pero que había sido todo producto de su imaginación.
Algunos otros dijeron que la multiplicación de panes y peces fue porque Jesús preparó todo en una cueva y metió todos los panes y todos los peces en esa cueva, y en el momento en que los multiplicó, en realidad es porque los estaba sacando de esa cueva tras sus vestimentas, y fue un truco según muchos enemigos de Jesús. Y hay gente que cree esas cosas, que creen que era imposible que Jesús fuera Dios, que es la tercera opción: o estaba loco, o era el más grande mentiroso de toda la historia, o era Dios, estaba diciendo la verdad, era quien decía ser. Para usted, ¿quién es Jesús? Para todo cristiano se supone que Jesús es Dios, porque si no, no podemos ser cristianos. Toda persona que niegue la deidad de Jesús no es cristiano. Que se ponga otro rótulo en la frente, que no se ponga rótulo si no quiere, pero que no diga que es cristiano. Escuche, en Colosenses 1:15 vamos a ver unos versículos que hablan acerca de la deidad de Jesús, y esta fue la tercera opción que dijo C.S. Lewis: o estaba loco, o era el más grande mentiroso, o era quien decía ser. Colosenses 1:15 dice así, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra griega para imagen en este pasaje es la palabra eikon, de donde viene la palabra ícono, que la palabra ícono significa imagen exacta, pero también significa manifestación verdadera. ¿Ok? ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Jesús? Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que hay ciertos atributos de Dios que nosotros tenemos, lo que en la teología se conoce como atributos comunicables de Dios, y nosotros los tenemos. La diferencia es que Dios los posee de una forma ilimitada. Dios tiene amor de una forma ilimitada. Usted y yo tenemos amor de una forma limitada. Dios es justo de una forma ilimitada. Nosotros somos justos de una forma limitada. Esa es la diferencia entre esos atributos comunicables que Dios permite que nosotros, sus hijos, tengamos. Para darle un ejemplo, cuando usted se para frente a un espejo, ese espejo le refleja exactamente todos los atributos físicos que usted tiene, pero son atributos limitados, porque esos atributos no son reales, es solamente una imagen, es solo un reflejo. Los atributos de usted son reales, usted los tiene, usted es un ser tridimensional, y la imagen en el espejo es una imagen de 2 dimensiones que no puede usted tocarla por atrás porque es plana, usted choca con el espejo. De esa misma forma, más o menos, a eso más o menos se refiere que es la imagen, que Cristo es la imagen de Dios, con la diferencia de que esa imagen es una manifestación verdadera de Dios. Es decir, Cristo encarnado era Dios. Aquí hay una palabra en este versículo, hermanos, que ha generado un poco de conflicto en las sectas que niegan la deidad de Jesús, y es la palabra primogénito. ¿Ok? Porque las sectas que niegan la deidad de Jesús dicen que si Jesús fue el primogénito, eso significa que Él es un ser creado, y que solamente fue el primer ser creado, porque eso significa primogénito. Pero aquí esta palabra que está usando Pablo, la está usando no para decir que Jesús es creado, sino para decir que Jesús es el más importante para el Padre. Porque se lo está diciendo a los griegos, se lo está diciendo a los judíos. Ellos entendían a la perfección que el hijo que heredaba la bendición de la primogenitura era el hijo más importante de la familia. A eso se refiere aquí, que Jesús es el primogénito de toda creación. No que fue el primer ser creado, no, sino que es el primer ser en importancia para con el Padre. Pero Pablo está usando esta palabra para que la gente relacione eso. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, es fácil. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de Jacob? ¿Jacob fue el primero en nacer? No, pero ¿en qué estuvo su bendición? En heredar la primogenitura. ¿Llegó a ser más importante que Esaú? Sí, porque fue el de la bendición.
fue el de la bendición de la primogenitura. Llegó a ser el primero en importancia. Entonces la primogenitura no es siempre una cuestión de quién nació primero, sino de quién recibió la bendición. Otro ejemplo, Efraín, hijo de José, recibió la primogenitura antes que Manasés, aunque Manasés era el mayor, pero dice la Biblia que cuando Jacob los iba a bendecir, cruzó las manos y puso su mano derecha sobre Efraín, porque era la bendición de la diestra. Y José lo quiso corregir: no, padre, no hagas así, porque la bendición de la primogenitura tiene que ser para Manasés, que es el mayor. Pero Jacob le dijo: no, tú deja, porque así es como Dios puso que hiciera, y la bendición fue sobre Efraín. ¿Okay? Entonces la primogenitura no era una cuestión en este versículo, hermanos, de que Jesús es creado. Escuche, una doctrina cristiana básica, si usted es cristiano: Jesús no es un ser creado. El día que usted llegue a torcérsele la mente y usted llegue a pensar que Jesús es un ser creado, le tengo malas noticias: usted dejó de ser cristiano, no es cristiano más. Es una doctrina principal. Jesús es eterno. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. ¿Y quién es ese verbo? Jesucristo, eterno, sin principio de días, sin fin de días, sin genealogía. Esa es una doctrina cristiana principal. Pero todavía Pablo insiste con los colosenses. Ahorita le voy a explicar por qué. Vamos al 2:9. Y ahorita vamos a llegar al pecado imperdonable. Pablo les insiste a los colosenses, ya le voy a explicar en un momento. Dice en Colosenses 2:9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente. Esta es una afirmación que contradecía todo lo que los griegos enseñaban acerca de la materia, porque los filósofos griegos enseñaban que la materia en sí misma era mala, que nada bueno podía salir de algo físico de la materia. Entonces para ellos era imposible que una deidad se pudiera haber encarnado en un hombre. Era inconcebible para ellos esta doctrina de la encarnación, que es otra doctrina cristiana básica. La doctrina de que el Dios eterno se hizo carne en la persona de Jesucristo, tuvo un cuerpo humano, ¿ok? Completamente divino y completamente humano. Entonces Pablo aquí está haciéndolo intencionalmente con los colosenses, tratando de refutar esta enseñanza griega de que era imposible que Dios se hubiera hecho hombre. Y él les dice: no solamente se hizo hombre, no, sino que en él habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, Pablo les está diciendo: todos los atributos del Padre, comunicables y no comunicables, residen completamente en Jesucristo. Esto es importantísimo, hermano, que nosotros lo creamos, que nosotros lo entendamos, porque la Biblia no lo enseña. En Colosas había pasado algo muy tremendo, hermano. Se había unido un misticismo pagano con un legalismo judaico, y cuando los dos se fusionaron, el legalismo judaico, que quería volver a los rituales de Moisés, a las dietas, al Shabbat y a todo eso, y el misticismo pagano se fusionaron, ¿qué nació? Nació el gnosticismo, ¿ok? Que empezaron a negar la humanidad de Cristo. Comenzaron a decir: no, realmente nunca estuvo acá físicamente, él fue una ilusión. Era Dios, pero fue una ilusión, porque es imposible que Dios entre en un cuerpo de carne. La materia es mala por naturaleza. Entonces Pablo trata de dejarles claro a los gnósticos que nacieron ahí en Colosas, ¿verdad? De que no, Jesús era Dios, era el Dios encarnado, y que poseía todos los atributos del Padre, y que no era un ser creado. Pregunta, hermanos: ¿qué se necesita para creer que Jesús es Dios? Yo supongo que todos los que estamos aquí creemos que Jesús es Dios, y digo supongo porque uno se puede llevar sorpresas. Pero si usted cree que Jesús es Dios, ¿qué se necesitó para que usted llegara a esa convicción? ¿Quién lo convenció? Un pastor con una tremenda teología lo hizo entrar en razón que Jesús es Dios. Usted, estudiando un libro acerca de la deidad de Jesús, llegó a entender que Jesús es Dios. ¿Qué se necesita? ¿Sabe qué? Ese es un misterio que a los nacidos de nuevo solamente el Padre los puede llevar al Hijo y revelarles la deidad del Hijo.
Porque Jesús lo dijo claramente: los que el Padre me da, yo no perderé ninguno. Y nadie viene a mí si el Padre no me lo ha dado. Entonces fíjese, hermano, que llegar a creer en la deidad de Jesús es algo del Espíritu Santo. Jesús mismo se lo dijo a Pedro cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo usted llegó a creer que Jesús es Dios? Es un misterio que sucede en la conversión, en la regeneración. Usted se imagina a Pedro años después, hermano, diciendo: no, yo estaba mal. No, o sea, no es lo que yo dije, no era Dios, no era el Cristo, no era el Hijo de Dios. ¿Usted se imagina a Pedro apostatando esa verdad? De la misma manera, un cristiano que un día se supone que nació de nuevo no puede apostatar esta verdad. Si un cristiano después de años en el cristianismo llega a desechar esta verdad de que Jesús es Dios, la respuesta es sencilla: nunca nació de nuevo. Y no se sorprenda, porque eso pasa a cada momento en las iglesias. Porque si hubiera nacido de nuevo por el Espíritu Santo, sabría que Jesús es Dios. Ahora fíjese bien, vamos a ver cómo Jesús les aclara a los escribas que Él es Dios. Los escribas le pusieron una trampa, pero Jesús los hizo caer en la misma trampa que ellos le pusieron. Cuando ellos lo acusaron que él estaba endemoniado, Jesús les tenía preparadas unas preguntas muy difíciles de responder, cuyas respuestas los llevarían a contradecirse a ellos mismos. Vamos al verso 23. Escuche, dice: y habiéndolos llamado, les decían parábolas. O sea, les comenzó a hablar en un lenguaje difícil, les empieza a hacer preguntas retóricas, preguntas a los que ellos ya sabían la respuesta. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, vamos a leer hasta el 26, hermanos. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si, dice, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Jesús usa la retórica para hacerles preguntas con respuestas obvias. Y la primera pregunta que les hace es: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús les está diciendo: si yo he sanado enfermos, si yo he enseñado al pueblo a amar la palabra de Dios, les he enseñado a amar a Dios, ¿cómo es posible que Satanás me esté ayudando a liberar a las personas que él mismo ha tratado de influenciar y de dañar? Y les hace otra pregunta: y si Satanás está destruyendo su propio reino, ¿cómo prevalecerá su reino? Entonces, si no está endemoniado, entonces ¿cómo es posible que eche fuera a los demonios? Vamos al verso 27. Verso 27. Aquí se pone ya bueno, porque aquí ya Jesús les da el jaque mate, ¿no? Dice: ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es más fuerte que Satanás? En otras palabras, les está diciendo Jesús a los escribas: ¿quién es más fuerte que Satanás? En Israel para este entonces se sabía perfectamente que el más fuerte que Satanás era Dios. Era Dios. Si Satanás está saliendo fuera por el poder de Dios, entonces yo soy Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo a estas personas. Y aquí es donde vamos a ver entonces qué es el pecado imperdonable. El 28 al 30. Del 28 al 30. Jesús les dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón,
sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, todos los pecados son perdonados, menos uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo, que consiste en atribuir las obras del Espíritu Santo a Satanás. La pregunta es, ¿quiénes pueden blasfemar contra el Espíritu Santo? Vaya conmigo a 1 Corintios 12:3 y luego responderemos otras preguntas. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿cómo? Por el Espíritu Santo. O sea, si una persona tiene el Espíritu Santo, es un nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo dentro de él lo lleva a confesar que Jesús es Señor. En otras palabras, que Jesús es Dios, que Jesús tiene toda la plenitud del Padre. Todos los atributos del Padre están en el Hijo. Ahora bien, contestemos unas preguntas. ¿Puede un nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo está dentro del nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo lo lleva a decir que Jesús es Señor. Ya voy a llegar a la parte donde usted dice, pero ¿qué tal si tengo un pensamiento? Ya voy a llegar ahí. Otra pregunta: ¿puede un inconverso blasfemar del Espíritu Santo? Esta es muy buena. ¿Y después convertirse y ser salvo? Si un inconverso blasfema contra el Espíritu Santo y después se convierte, ¿puede ser salvo? La respuesta es un poco complicada, pero un inconverso no conoce al Dios verdadero. Así que es imposible de alguna forma que al decir algo contra Dios, contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo, esté diciéndolo contra el Dios verdadero de la Biblia. Un incrédulo puede decir muchas cosas y muchas ofensas a Dios, pero la diferencia es que esta persona no ha sido expuesta al Evangelio. Por lo tanto, su blasfemia no es contada como una blasfemia porque lo está haciendo en una ignorancia. Pero se supone que si blasfemó, su pecado no tiene perdón. No, porque no lo está haciendo de una forma deliberada. Vaya conmigo a Hebreos 10:26. Por eso le dije que este tema es un poco complicado. Pero aquí hay unos versículos que nos van a aclarar el punto. Dice Hebreos 10:26 al 29, hermanos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y subraya esta pregunta, porque esta pregunta eleva el sacrificio de Jesús sobre la ley de Moisés y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ojo, cuidado. ¿Quiénes son estas personas que pecan deliberadamente? ¿Son cristianos? No, señores, no. Acuérdese que la epístola a los hebreos fue dirigido a los hebreos que habían 3 grupos en estos hebreos. Número 1, los que eran nacidos de nuevo, hebreos convertidos a Cristo, nacidos de nuevo. Número 2, hebreos simpatizantes que habían sido expuestos habían gustado las verdades y habían estado presentes en los lugares, en las reuniones donde Dios se había glorificado y habían sucedido grandes cosas, pero no habían nacido de nuevo todavía. Y el tercer grupo, un grupo más escéptico que estaba simplemente tratando de investigar el cristianismo desde las orillas. 3 grupos.
¿A qué grupo de hebreos se refiere aquí? ¿A los que eran nacidos de nuevo y que ahora iban a blasfemar contra Dios y hacer afrenta al Espíritu de gracia? Claro que no. Se refiere, escuche bien, a los hebreos que estuvieron ahí investigando, oyendo quién era Cristo, viendo cómo adoraban los hermanos, viendo los milagros que sucedían en la iglesia. Y una vez que recabaron toda la información sobre el evangelio y entendieron muchas cosas y muchos misterios, dice que habían recibido el conocimiento de la verdad. ¿Sabe qué decidieron? Dijeron, no, esto no es para mí. Se dieron la espalda y nunca nacieron de nuevo. Hay personas así. Hay personas que pueden pasar 10, 15, 20 años recabando información. Se les vuelve mera información. No, hombre, si yo me conozco la Biblia. Yo he hablado con ateos que cómo conocen la Biblia. Mucho mejor que muchos cristianos. Hasta te citan versículos puntuales, con libro, capítulo y versículo. Estas son las personas que pueden recabar muchísima información del cristianismo y nunca nacer de nuevo. Y estas son las personas que pueden tener por inmunda la sangre de Cristo, pisotear al Hijo de Dios y blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero no son nacidos de nuevo, que eso quede claro, aunque tengan muchísimo conocimiento. Un nacido de nuevo no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Sería una contradicción. Naces de nuevo, eres salvo por gracia. Ahora blasfemas contra el Espíritu Santo y no hay perdón jamás para ti, porque dice que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Eso no tiene sentido. Entonces, para terminar, le hablaré de 4 cosas que no es blasfemia contra el Espíritu Santo, aunque alguien pudiera pensar que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Número 1. Discernir las cosas que pasan en la iglesia no es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando algo está pasando en la iglesia, que alguien quiera hacer desorden, que alguien quiera, hermano, que de profetizar, que alguien quiera hacer algo que no está bien, ¿cuál es nuestro trabajo como iglesia? Juzgar y discernir si de verdad eso es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se enoja por eso, hermanos, no se asusten. Al contrario, la Biblia nos manda, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Tú ves un hermano en la iglesia que habla más lenguas que a saber qué, hermano, y corre, grita, danza, pero su carácter es malo, su conducta es mala, su testimonio es malo. Tú estás en todo tu derecho de discernir a esa persona, juzgar sus actos y decir, esto no es de Dios. Eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo, hermano, porque hay mucha gente, hay muchas iglesias, lamentablemente, que hacen muchas cosas que no es el Espíritu Santo, pero las hacen en nombre del Espíritu Santo. Y si tú le dices, no, eso está fuera de orden, te dicen, tenga cuidado, porque si usted blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo, hermano. Que les quede claro, hermanos, que no nadie los vaya a engañar diciéndole, yo puedo hacer lo que yo quiera y tú no me puedes decir a mí nada. No. Número 2. ¿Qué otra cosa no es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Ser una iglesia ordenada no es blasfemar contra el Espíritu Santo tampoco. Hay gente que cree que porque la iglesia es ordenada, calmada, que cantamos en orden, que no hacemos desorden, que predicamos calmados, sin gritar. Hay gente que asocia eso con contristar al Espíritu. Y otros se van al extremo y dicen, están blasfemando del Espíritu Santo. No. No se crea que porque yo estoy ahí parado y no brinco y corro, estoy muerto. No, estoy bien despierto ahí adorando al Señor. Porque hay gente que dice, no, están muertos. No, estamos bien vivos. Porque si hay algo que lo aviva a uno, hermano, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te aviva, te llena de Dios, te da el verdadero entendimiento de quién es Dios y de cuál es su voluntad. ¿Qué otra cosa, hermanos, no es blasfemia contra el Espíritu Santo? Escuche, cuando un incrédulo que no ha sido expuesto completamente al Evangelio, ¿ok? Y que diga algo horrible o feo contra Dios o aún contra el Espíritu Santo, eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha sido expuesto completamente al Evangelio. Un hombre en su necedad, un hombre borracho, por ejemplo, hermanos, o drogado, que nunca haya oído el Evangelio, ese hombre puede decir barbaridad y media contra los cristianos, contra la iglesia, y al último dice, hasta Jesús se va también en
en la mala palabra que haya dicho. Ustedes y Dios. ¿Cuánta gente no maldice a Dios? Pero lo está diciendo en la necedad, en la incredulidad, en la ignorancia. Ese mismo hombre puede ser expuesto al evangelio y ser quebrantado como un niño en arrepentimiento y glorificar a Dios. Antes de ser cristiano, hermanos, alguna vez yo dije cosas malas contra Dios. No conocía a Dios. Había cierta música por ahí que decía cosas malas contra Dios y alguna vez yo la canté a todo pulmón, esa canción. Pero en mi ignorancia nunca había sido expuesto al evangelio, nunca había sido expuesto a una Biblia, ni sabía que era una Biblia. Entonces, cuando un incrédulo, hermanos, que no ha sido expuesto al evangelio dice algo contra Dios, ni siquiera lo está diciendo contra el Dios verdadero, ni conoce a Dios. ¿Cómo puede blasfemar contra alguien que no conoce? No, los que blasfeman contra el Espíritu Santo son personas que después de haber sido expuestos mucho al conocimiento y al entendimiento de quién es Él, pero no nacieron de nuevo y lo maldicen. Y porque no nacieron de nuevo, ¿dónde pasarán la eternidad? Separados de Dios, porque nunca nacieron de nuevo. Y por último, hermanos, el número 4, ¿qué otra cosa no es blasfemar contra el Espíritu Santo? Escuche, porque hay gente que se atormenta con esto. Que un creyente tenga un mal pensamiento contra Dios. ¿Quién puede detener la mente? La mente, hermanos, es fugaz. Los pensamientos son tan rápidos como la electricidad. He leído a gente que dice que a veces se postra a orar y cuando empieza a orar empieza bombardeo de pensamientos horribles contra la palabra y contra Dios y contra el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero tú estás en esa lucha. Dios sabe que esos pensamientos son humanos y son parte de tu naturaleza humana, pero que no vienen de tu fe, no vienen de tu corazón. Tú eres un hijo de Dios. Inmediatamente tú los disciernes como cristiano que eres, que estás postrado. Padre, perdóname, qué pensamiento tan malo se me acaba de cruzar ahorita, que tu palabra es mentira. Qué barbaridad. O sea, ¿en qué momento no puede cruzarte por la mente algo así como Dios no existe? En tu humanidad, claro que sí. O que en un momento tú digas, yo no quiero pensar absolutamente nada malo contra el Espíritu Santo, porque al decir eso, ya tu mente quizás empezó a volar y a darte pensamientos que tú ni quieres. Pero Dios sabe que eso no viene de tu corazón, que tú eres un sellado por el Espíritu Santo, apartado por Él, nacido de nuevo, redimido en la sangre del Cordero, justificado no por tu justicia, sino por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe cuál es el problema hoy día, hermano? El problema hoy día no es lo que pasó aquí en el siglo I. En el siglo I la blasfemia contra el Espíritu Santo fue atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás. Hoy es lo contrario. Hoy la blasfemia contra el Espíritu Santo podríamos decir que es, hermano, atribuir las obras de Satanás al Espíritu Santo. Mucha gente que hace muchas cosas en las iglesias dicen que es en nombre de Dios, pero no son en nombre de Dios. Muchas cosas que no tienen nada que ver ni con el evangelio. Y dicen, no, ese es el Espíritu Santo. Ni digan nada de la sierva que pasó ahí diciendo a saber cuántos sueños tuvo y cuántas cosas y profecías y no sé qué. Bueno, ni quiero hablar de eso. Pero la gente dice, no, ni digas nada contra la ungida de Jehová. Aunque sea una señora irresponsable que tiene en desorden en su casa, que pobre marido, porque como ella se cree la guerrera, hasta el marido pasa cuando se enoja. El marido viene, mi amor, me das de comer, apártate de mí, Satanás. Por cierto, hermanos, está muy mal que entre nosotros nos llamemos así, quítate de aquí, Satanás. ¿Qué es eso? Entonces, hermanos, para concluir, un nacido de nuevo no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Sería una contradicción. Naces de nuevo, soy salvo. Ya se me ocurrió algo malo, perdí mi salvación. No. Y qué injusticia que lo que un incrédulo diga también se ha tomado como blasfemia contra el Espíritu Santo. Pobrecito, ni ha oído el evangelio. Hay gente que a veces se ponen a evangelizarle a un incrédulo y quizás al incrédulo le sale lleno de argumentos y tú te quedaste sin argumentos y en la impotencia le dicen, últimamente vayas al infierno, ¿no?
O sea, el pobre todavía ni le has explicado bien el evangelio, no tuviste la capacidad ni de guiarlo al arrepentimiento, pero por cuanto no pudiste ganar sus argumentos, mejor lo condenas a una eternidad sin Cristo. Nos falta sabiduría, hermano, nos falta entendimiento. Y para cerrar, hermanos, solamente me resta decirles un punto bien importante que debemos rescatar acá, hermanos. El más importante del sermón. Escuche, la primera gente creía que Cristo era Dios, la familia creía que Cristo estaba loco y los escribas creían que Cristo estaba endemoniado. ¿Sabe qué? Solo hay una opción para ser salvos y es creer que Jesús es Dios. Llévese eso a su casa, llévese eso a su vida. Decía Spurgeon, si Cristo no es todo para ti, Cristo no es nada para ti. O Cristo es todo o Cristo es nada. Si hay una cosa que a usted le debe apasionar como creyente es ser cristocéntrico y se acabó. No, que no sé qué, quítate de aquí, a mí no me vengas a estorbar, Cristo es mi Dios. Tenga cuidado porque las vanas filosofías y las huecas sutilezas y las fábulas judaicas y todo eso de lo que habla la Biblia se ha metido a la iglesia a negar la deidad de Cristo. Qué terrible. Pero solamente los ignorantes se dejan envolver en esas cosas. El que conoce la Biblia sabe bien en quién ha creído. Pablo dijo, yo sé bien a quién he creído y lo tengo todo por basura para ganar a Jesucristo. Oramos.